Bienvenidos al reto 21 días enriqueciendo mi vida de pareja a través de la gestión constructiva del conflicto. Y hoy con el tema correspondiente al día 6, proceso que sigue mi conflicto. El conflicto necesita ser visto como un proceso tanto en la forma como se genera como en la forma como se soluciona. Se llega a un nivel de conflictividad importante en una pareja a través de un proceso y no de la noche a la mañana. Y se soluciona o gestiona constructivamente un conflicto a través de un proceso y no de un día para otro. Se requiere entonces avanzar con paciencia en el proceso y dar lugar a que el proceso madure y dé lugar a soluciones, acuerdos y negociaciones que sean mutuamente provechosas. Por otra parte, todo conflicto como proceso tiene un inicio, un progreso y un cierre. Y hay que aprender la mecánica de cómo operan los conflictos. Y en el proceso ir desarrollando las perspectivas, competencias, actitudes que permitan resolverlo. Cuando el conflicto no es abordado y canalizado adecuadamente, permanece en estado latente y esa es la peor circunstancia. Ese es el peor escenario porque el conflicto latente se convierte en la génesis del próximo conflicto. En las parejas los conflictos describen un patrón en su evolución. Hay algún detonante o chispa que dispara el conflicto. Puede ser un asunto de finanzas o algo relacionado con la vida sexual o la educación de los hijos o falta o fallas en la comunicación, etc. El conflicto tiene una forma también típica de progresar en cada pareja según el estilo de gestión de los conflictos de los cónyuges y su madurez emocional. Y finalmente el conflicto se precipita a un cierre con resolución, llegando a acuerdos, o sin resolución, permaneciendo abierto. Y quiero invitarte a revisar el proceso que sigue el conflicto con tu pareja y realiza este ejercicio por separado. Quiero hacerte algunas preguntas a lo largo del proceso. En el inicio, ¿cómo se inicia el conflicto con tu pareja? El inicio es algo parecido a un patrón que se repite. Hay una situación recurrente. Muchos de los conflictos son recurrentes. Y yo preguntaría, en tu caso, ¿qué lo detona, dispara, activa? ¿Cuál es esa chispa que enciende el conflicto con tu pareja? El inicio tiene que ver con conflictos anteriores que han permanecido en estado latente. En cuanto al desarrollo, también pudiera hacer algunas preguntas. ¿Cómo se desarrolla la discusión? ¿Cómo se aviva el fuego o escala el conflicto? ¿O cómo se encausa el conflicto? ¿Observas un patrón en su progresión? ¿Cómo es tu contribución al empeoramiento o resolución del conflicto? ¿Qué actitud adoptas comúnmente en medio del conflicto? ¿Cuáles son tus conductas en medio del conflicto? ¿Cómo reaccionas emocionalmente en la medida que avanzas en el conflicto? ¿Actúas a la defensiva, atacas, evades o colaboras para resolver el conflicto? ¿Sacas a relucir las debilidades del otro? ¿Recuerdas el pasado? ¿Impartes sermones? ¿Personalizas el conflicto en forma de crítica o lo planteas en forma de queja? Y en cuanto al cierre, ¿cómo finaliza el conflicto? ¿Hay resolución, acuerdo, negociación? ¿O queda sin llegar a acuerdo, queda en estado latente? ¿Quién pone punto final al conflicto, tú o tu pareja? ¿Cómo se sienten tú y tu pareja cuando termina el conflicto? ¿Hay acercamiento, distanciamiento cuando termina el conflicto? ¿Te sientes cercano o distante, tenso, relajado, tranquilo, enojado, frustrado, satisfecho por haber resuelto o no el conflicto? ¿Te sientes con resentimiento, victimizado o en paz al final? Muy importante, ¿hay reparación emocional en caso de excederse a alguno de los dos? ¿Cómo realizas en todo caso esa reparación emocional, si es que la haces, en caso de que hayas, por ejemplo, ofendido? ¿Hablas con tu cónyuge para asegurarte que están vinculados emocionalmente después de un conflicto?
Y quiero dejarte alguna pregunta para reflexionar. ¿Qué puedes hacer para mejorar tus habilidades y actitudes, para mejorar tu capacidad de resolver tus conflictos con tu pareja de manera más saludable y efectiva? Así que quiero dejarte como reto que revises el proceso que sigue el conflicto en tu vida de pareja y comprométete a gestionarlo en forma más efectiva y a realizar los cambios que requieres hacer para mejorar tu relación de pareja.